Hola, ¿cómo están? Ante todo, quiero dar las gracias al Congreso por esta invitación y a todos ustedes que están hoy escuchando esta charla. Mi nombre es Cristina Barcala, soy licenciada en Educación Física, coach ontológica, coach salud y bienestar. Y en este momento estoy trabajando más en el tema de asesoría y consultoría, tanto en gimnasios como en piscinas. Me certifiqué en el método AEA y ESPIDO en fitness acuático y estoy desarrollando programas de entrenamiento. Esta charla, donde pusimos pandemia de energía, mujer, empoderamiento y ejercicio, estamos ante una nueva situación, ¿no? Un nuevo enemigo que por primera vez está atacando a todos los países y en el mismo tiempo. Y creo que la única herramienta que tenemos para salir de esto es no pensar en uno y empezar a pensar en todos, armar equipo. A mí me gusta mucho la frase esa de crisis u oportunidad. Siento que cada cosa que nos sucede lo podemos tomar de esas dos formas. Y para mí esta es una gran oportunidad. Y fue una gran oportunidad desde que empezó la pandemia. Estamos informados y sobreinformados todo el tiempo desde que apareció este virus. Todo el tiempo medios nos llegan, diarios, en las redes. Y la verdad que una de las cosas importantes es estar informados, pero no sobreinformados. Pero una de las cosas comunes que en todas las redes, en toda la tele y los médicos y todos se estuvo hablando del ejercicio, la importancia que tiene para el aumento del sistema inmune. Y yo digo que es muy importante tanto la nutrición, el descanso, el ejercicio y el conectarse, la emoción. Yo hace mucho tiempo que vengo trabajando de esto. ¿Y cuál es la gran oportunidad? La gran oportunidad es la escucha que hoy tiene toda la población. Porque ante este enemigo y ante esta necesidad, cuando uno siente una necesidad, tiene una escucha diferente. Entonces, hoy hablarles y empezar a contarles de la importancia que tiene para nuestra salud es muy importante. Hace tiempo que yo venía trabajando de esta manera. La persona integral, con todos sus aspectos, ¿no? Mente, cuerpo y emoción, que veníamos diciendo. Y la verdad que cuando pasó todo esto dije, bueno, ¿qué es lo que podía hacer yo? Y bueno, yo lo que pensé es llegar a más personas. ¿Cómo puedo llegar a más personas desde mi casa, donde estaba encerrada? Bueno, a través del internet y del online. Entonces dije, la única manera es reinventarme. Y de ahí surgió el tema de armar programas diferentes según las necesidades y objetivos de la gente. Empecé a comunicarlo con mucho contenido y ahí empezamos a unirnos muchas mujeres, que fue fantástico. ¿Por qué? Porque en realidad empecé a acelerar estos procesos de estar en un Zoom. Muchas mujeres que también de mi edad, que no estábamos tanto con la tecnología, en los primeros Zoom fue muy divertido juntarnos, había maridos, había hijos ayudando, pero bueno, la verdad que esto sucedió y esto es lo que yo digo a veces, que es lo importante dentro también de esto de armar programas y todo, pasarla bien, divertirse, poder equivocarse, todo es un aprendizaje. Y así empezamos a formar esta comunidad donde empezamos a encontrar una red de contención entre mujeres y donde cada una cuando empieza a poner en palabras lo que le sucede y a la otra le pasa lo mismo y esos grupos que se arman, donde se alientan, donde empezamos a ver que a todas nos pasa a veces que no tenemos ganas de entrenar o que no tenemos o la parte de la alimentación o qué ponemos, nos empezamos a preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Qué ponemos en eso de la comida? Esta pregunta y estas creencias limitantes que hay, no, a esta edad voy a empezar, no es para mí, a mí me miraban un poco de las cosas que sucedió, yo digo que bueno educar es, bueno, estarás 2 horas en el gimnasio comiendo lechuga, y yo decía, si estoy 2 horas en el gimnasio comiendo lechuga, seguramente estaría diferente, más gorda. Entonces decían, ¿cómo? Y esas cosas, creencias que hay desde el entrenamiento, que tenés que estar 2 horas corriendo para bajar de peso, y empezar a conectarse con no el objetivo, el chiquitito, no el descenso de peso, sino empezar a conectarse con lo que estamos hablando y con esta pandemia lo que nos trajo esta oportunidad de la salud, ¿no? Conectarnos con esta visión saludable. ¿Qué nos vamos a decir? ¿Qué pensamos que vamos a hacer diferente o que hoy no podemos estar haciendo? Cuando empezamos a asumir y a conectarnos con el deseo y no con el deber, todas las cosas empiezan a transformarnos. Y otra cosa muy importante que sí empezamos a ver
es esto de la información, y siempre ponemos una frase que dice ciencia antes que moda, que tiene que ver con la información de la ciencia. Hoy realmente tenemos toda la ciencia a la disposición de la gente del fitness. Antes, en un momento, era como algo que era solamente para la élite. Entonces, los que trabajábamos con gente común, que no eran deportistas, la información era más difícil poder obtenerla. Hoy tenemos todo en nuestras manos. Entonces, tenemos que ser certeros para justamente lo que hablábamos desde siempre, es que la gente no se frustre, que la gente entienda que esto es un proceso. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Nos empezamos a conectar, esta red, empezamos a armar grupos. En el entrenamiento, hace mucho tiempo, hubo un montón de creencias y no había la ciencia, la podíamos tomar tan fácilmente. Generalmente la ciencia estaba en estudios para el gran deportista, para el segmento elite. Hoy tenemos a nuestras manos, al alcance de nuestras manos, todas las investigaciones y eso lo podemos volcar al fitness, a todos los que están entrenando hoy. Entonces hay muchas certezas y muchos datos que no tienen que ver con interpretaciones, sino con datos concretos, donde nosotros, los profesionales de la salud, podemos entender y podemos hacer llegar a las personas al objetivo que desean. Hace 30 años que estoy en el mundo del fitness y tuve mucha escucha, y los últimos años, a través del coaching ontológico y del coaching salud, tuve una escucha diferente y empecé a escuchar como más a las necesidades, el dolor de muchas mujeres. Y ahí dije, bueno, vamos a armar estos programas que tienen que ver con un todo. Y donde todas las semanas, y esto es lo común que tienen todos los programas, todas las semanas tenemos un encuentro, donde nos preguntamos, donde nos conectamos, donde nos priorizamos y donde nos empezamos a dar cuenta. Cada una trae sus vivencias, sus tiempos, el proceso, pero cada una de ellas empieza a encontrar las respuestas, que están en uno, empiezan a ser protagonistas de su vida. Una de las cosas fundamentales que trabajamos es el hecho de qué te estás diciendo, qué cuento te estás contando. Estas creencias limitantes que suceden en todos de nosotros, ¿no? Ese enano que yo digo siempre que está en nuestra mente y que nos cuenta y nos habla durante 24 horas. No es para vos, estás grande para esto, es difícil, ¿no? Esas palabras que no construyen, ¿no? Y estoy agotada, la verdad que yo estuviera mejor, bárbaro, pero estoy agotada. Entonces ahí empezó a preguntar, ¿dónde estás agotada? ¿En qué momento estás agotada? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche? ¿Estás agotada físicamente o mentalmente? Y ahí, cuando te empezás a preguntar, empezás a encontrar respuestas totalmente diferentes. Donde yo a veces les digo, cuando estás agotada mentalmente, empezá a entrenar, porque a los 5 minutos, y esto no lo digo yo, lo dice la fisiología, todas las energías cambian y fisiológicamente te sentís con energía increíble. Una de las cosas que les quiero contar, que también en los grupos trabajamos, un poco la experiencia mía, todos hemos pasado por crisis en la vida y eso también es importante empezar a rescatarlo. ¿Cómo saliste de esa crisis? Pero una de las cosas que me pasó a mí en una de mis grandes crisis de la vida era todo lo que tenía que poderme sostener, lo buscaba. Y salir a correr para mí era algo sanador, donde a mí la energía, surgía, y ¿sabes lo que hacía? Agarraba e imprimía el último momento, donde cuando terminaba de correr, las endorfinas empezaban a aparecer y sentía un poco de alegría en toda esa zona turbulenta que estaba viviendo. Y yo decía, ahora lo traslado, imprimía ese momento. Y cuando estaba mal y no tenía ganas de correr, porque obviamente no tenía ganas de correr, no tenía ganas de hacer ejercicio, me acordaba del final, de esa energía que sucedía mágicamente. Así que lo hacía. Y eso también, aunque en ese momento era emocional, también le hacía bien a mi cuerpo, ¿no? Yo a veces digo que una de las cosas que estamos viviendo es el estrés y esas hormonas que empiezan a jugar en nuestro organismo y en un momento en los antepasados ese estrés existía, la falta de comida, todo, pero se descargaba, ¿qué? Corriendo, cazando, moviéndonos. Hoy tenemos ese mismo estrés y ese estrés lo dejamos quieto. Así que lo mejor que podemos hacer es movernos.
Y seguimos con el tema de lo que nosotros conectamos, es con la visión saludable. Y eso cuesta muchísimo a veces empezar a verse cómo me quiero ver. Sacamos una foto en cómo estamos y después les digo siempre, traigan una foto, hagan un dibujo, busquen una revista en eso que dentro de un año quieren estar. Pero no físicamente nada más, ampliemos el foco. ¿Cómo nos vamos a sentir? Conectémonos con el deseo. ¿Qué pensamos que va a pasar cuando logre esto? ¿Qué cosas diferentes voy a poder hacer o me voy a sentir que hoy no puedo? Y eso es fundamental, como digo yo, porque nos estamos conectando con el futuro, nos estamos conectando con lo que queremos ser. Y ese va a ser nuestro faro, eso va a hacer que cuando nos levantemos podamos tener eso. Y yo lo que digo es, a diferentes edades, y sobre todo yo, digo cuando después de los 50, el GPS es muy importante ponerlo. ¿Qué es el GPS? Y bueno, yo siempre lo asocio con autos, ¿no? Digo, bueno, el GPS es orientarme. Cuando yo quiero ir en una dirección, pongo la calle, pongo la altura, pongo la localidad y el GPS me lleva. Si yo no sé a dónde quiero ir específicamente, en la dirección exacta, es muy difícil que yo encuentre ese rumbo. Pero cuando nosotros ponemos el GPS, yo siempre digo que cuando tenemos más edad tenemos que poner el GPS, las coordenadas más exactas y alinearnos. Podemos derivarnos. Obviamente capaz que el trayecto no va a ser recto, puede ser con algunos zigzag. Y también en ese trayecto, como yo digo, también es bueno que a veces nos permitamos esas paradas en la banquina. Esas paradas que nos van a hacer reflexionar, que nos van a hacer conectarnos con nosotros, que va a ser que tal vez ese no es el momento para estar en ese momento entrenando 4 veces, haciendo la dieta y todo, pero frenamos, nos detenemos y después volvemos a ese camino. Y ese camino lo tenemos muy claro dónde queremos llegar. Lo que hacemos también en todos los programas, cuando nosotros vemos eso, lo que hacemos es construimos a partir de esa imagen para atrás. Y lo que empezamos a hacer es, siempre empezamos a ver las fortalezas que tenemos. Es muy raro escuchar a la gente y estamos educados un poco así, por lo menos mi generación, donde nos cuesta mucho encontrar los talentos y las fortalezas que tenemos. A muchas mujeres le pregunté, bueno, a ver, decime rápido 3 cosas que te gustan de vos. Y quedaron medio como en silencio. En cambio, siempre le salían las 3 cosas que no le gustaban. Ponemos el foco en lo que nos falta, en que no nos gusta. Entonces empezamos a aprender a ver todo lo bueno que tenemos. Y en esto también, en este camino, también aprendemos a abrazarnos a nosotros mismos. Una de las cosas que yo le digo a todas las mujeres es, si un amigo tuyo estaría haciendo este programa, estaría haciendo el entrenamiento, estaría haciendo la nutrición y en algún momento, un día no lo puede hacer o 2 días o lo que fuese, ¿vos qué le dirías? Lo abrazarías, ¿no? O le dirías palabras amorosas, porque no pasa nada. Pero con vos misma es ese enanito que empieza a aparecer, no cumpliste, no hiciste lo otro, que nada nos construye. Entonces aprendemos a abrazarnos y a permitirnos estar tristes, permitirnos estar en la banquina y permitirnos este espacio que vamos a tener y que no es siempre, a veces yo digo una frase que siempre se la repito en todos los grupos, a veces menos es más. Porque a veces queremos hacer más y si hacemos todos los extremos, hacemos todo, no hacemos nada. Y a veces, que es tan importante y nosotros le damos tanta importancia al descanso que podamos tener en el entrenamiento, al descanso que tengamos entre las pausas de los estímulos y en el descanso también tan importante de la noche, ¿no? Nosotros ayudamos y hacemos estrategias como para ordenarnos, sobre todo más en esta pandemia, ¿no? Ordenarnos y tener una agenda donde tengamos el entrenamiento, donde tengamos la nutrición, donde tengamos la hora de ir a descansar. Porque también en esa hora del descanso, que es tan importante, suceden un montón de cosas en el organismo que repara, construye y que son necesarias. Y otra cosa que les mezclo acá, que es muy buena en el descanso, esa hormona, STH, la hormona de crecimiento, que es tan importante, que dicen que es la de la juventud toda, sucede en el sueño profundo. Y esa hormona hace muchísimas cosas. Y una de las cosas que en Argentina, no sé, en otros países, pero se tiene con el tema de descenso de peso, nos ayuda a descender de peso. Entonces es muy importante cuidar. Otra cosa que también hablamos y que en todos los programas empezamos a destacar es los aliados que nosotros tenemos. Busca esos aliados
y empezar a juntarte a esa gente positiva. Esa gente que vos le vas a contar este proyecto que es de salud y esa gente te va a acompañar, a ayudar. Y en esos tiempos que estás medio como caído, también te va a contener. Esto que estamos armando, y que yo siempre les digo que se forman estos grupos y de red de contención, es muy bueno, porque todos estamos con el mismo objetivo y todos estamos en el mismo grupo. Otra de las cosas que ponemos es el tema del lenguaje. Y el lenguaje, las palabras crean realidades, como decimos. Entonces, si nosotros empezamos a sacar de nuestro vocabulario, tengo que entrenar, bueno, ahora es la hora, tengo que entrenar, tengo que hacer dieta, debo, todo eso la mochila se nos carga con un peso impresionante. Si nosotros, en realidad, cuando ya nos conectamos con el objetivo, empezamos a entender que nosotros elegimos y queremos hacer esto, todo va cambiando. Y otra de las cosas que es muy importante es ponernos pequeñas metas. Lo que hacemos nosotros es empezar a ayudar y nosotros mismos a ponernos objetivos. A veces los objetivos se confunden con grandes deseos. Un deseo es quiero, no sé, bajar de peso, pero el objetivo es distinto. Tiene un tiempo, es muy específico. Nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué querés? Entonces, ese objetivo tiene que ser lo más específico posible, lo que más puedas describir. Tiene que ser realista, tiene que depender de vos, no puede depender de otros. Y sobre todo tiene que ser alcanzable, quiere decir algo que a vos no te produzca algo dañino a tu salud, ¿no? Y tiene que tener un tiempo. Eso es fundamental. ¿Cuándo lo vas a hacer? Y la otra cosa fundamental es cómo nos vamos a dar cuenta que llegamos. Y cuando llegamos a ese objetivo, nosotros decimos que hay que poner pequeños pasos o pequeñas metas. Otra cosa que nosotros siempre compartimos con todos los grupos es celebrar. No estamos acostumbrados a celebrar. Entonces, cada pequeño paso que nosotros damos, incluso en el día, decimos, bueno, ¿qué nos pasó lindo hoy? Bueno, celebralo, festejalo. Si no somos como un burro de carga que vamos todo el tiempo con carga y logramos objetivos y ni nos damos cuenta porque seguimos para el otro y seguimos para el otro. Y eso de detenerse y poder celebrarlo y empezar a acostumbrar, tanto en la familia, ¿qué nos pasó lindo hoy? En esto de la pandemia creo que esas cosas había que aprovecharlas, ¿no? Que a veces esto de empezar a mirar diferente, de empezar a estar en familia, estar con las mascotas, de poder compartir más con los hijos, eso es una celebración de la vida, el poder levantarnos y el poder sentirnos bien, de poder respirar, de poder un montón de cosas, de poder movernos. Eso hace que tengamos que celebrar. Y si empezamos a celebrar, vamos a empezar a disfrutar más el camino. Y este es el objetivo, uno de los objetivos que tenemos en todos los programas. Es ir acompañándolos a este proceso que es tan importante con la parte emocional. Por eso digo, no es lo mismo esto que antes hacía y empezar a decir, bueno, 3x10 y hago el ejercicio, después voy a la nutricionista, sino hacer un todo. Porque además cuando estamos en eje, cuando estamos equilibrados, cuando emocionalmente sabemos para dónde vamos, qué queremos y para qué lo queremos, todo se empieza a alinear. Y lo mejor que nos pueda pasar en esto es fluir, sentir esto, como a veces digo, en el agua que nos sostiene, que es algo que también es primordial. Esto es primordial, formar hábitos. Saben que el cerebro es muy vago y siempre quiere ir por el mismo camino, ¿no? Entonces, cuando tenemos hábitos, primero hay que reconocer qué hábito queremos sacar y qué hábito queremos incorporar. Esto es una parte muy importante de todos los programas, es incorporar hábitos saludables. Entonces empezar a ver, bueno, ¿qué hábito no me contribuye a la salud y qué hábito quiero incorporar? Lo que estoy diciendo, el cerebro es muy vago y siempre quiere ahorrar energía. Y si quiere ahorrar energía, es como estos hábitos que tenemos, que yo siempre digo, que es como la Panamericana o una ruta ancha. Va y viene y es fácil. Ahora, si nosotros queremos construir otro hábito, ese hábito que vamos a construir es como un camino de barro y finito y angosto. Quiere decir que nos va a empezar a costar. Pero si nosotros nos conectamos con esto de ¿para qué queremos ese hábito? ¿Por qué deseo tenerlo? ¿Qué beneficio me va a traer tener ese nuevo hábito? Esto va a cambiar todo el tiempo. Y el tema es repetir, repetir, repetir. Cosa que después ese camino de barro ya vaya siendo
una autopista y sea muy fácil transitar eso. Entonces, esta es uno de los segmentos muy importantes o de las partes muy importantes que tenemos. En esta pandemia, sobre todo, donde las emociones suben, bajan, y es como en esa ola, surfearla. Es normal estar arriba, estar abajo, y lo más normal es estar entre mujeres, empoderándonos y también priorizándonos. Una de las cosas fundamentales que hacemos en estos programas es agarrar la agenda, ponerlo en colorado. Esta cita es con vos y tienen la cita del entrenamiento, es la reunión más importante, la cita de conectarse. No se necesita mucho tiempo, solo es empezar a conectarse con lo que realmente deseamos y todo es posible. Los programas que armamos en esta pandemia online fueron 4. Uno es Fit8 y tiene el objetivo del descenso de peso graso. Dentro del Fit8 tenemos la parte de nutrición y ahora incorporamos el tema de ejercicios hipopresivos, tan importantes para la prevención. Esto también, después de muchas charlas con mujeres, poner en palabras lo que les estaba sucediendo, que a veces trae pudor o vergüenza, hizo que agregáramos este tipo de ejercicio de gimnasia hipopresiva que es tan beneficioso. El otro programa que hicimos fue Highlander. Highlander es para mujeres y hombres por encima de los 40 años, donde empieza a haber un montón de cambios hormonales y lo trabajamos con un médico deportólogo donde podamos tener precisamente con un análisis de sangre si se necesita suplementación, qué es lo que está sucediendo, y entrenamos para estar nuestra mejor versión, ¿no? Lograr todas las condiciones, tanto en fuerza, en flexibilidad, en descenso de peso, en agilidad, en este programa. El tercer programa que hicimos es Extreme, donde empezamos a abarcar a toda esa gente que en esta pandemia quería entrenar los 7 días, entonces adaptamos todo a un espacio reducido, pero donde vos podías entrenar los 7 días de la semana y poder ver tus progresos dentro del entrenamiento. Y el último programa que hicimos se llama 40 escalones. Y este 40 escalones es para los últimos como kilos, pero en realidad le pusimos 40 escalones porque tiene que ver mucho en esto de subir los escalones, y donde 40 escalones nos parecía que es una distancia donde hay que ajustar un montón de cosas, pero que es factible. Y dentro de los 40 escalones tenían una mochila, y esa mochila, y por cada escalón iban dejando, y nos sentíamos, si queremos subir una montaña o subir una escalera, teníamos que estar lo más livianos posibles. Y qué íbamos a empezar a dejar en cada escalón y qué íbamos a empezar a dejar antes de eso. Y tal vez un poco lo que empezábamos a dejarnos es las creencias limitantes. Y otra cosa que teníamos que llevar era nuestra confianza. Una de las cosas que decíamos es, de 1 a 10, ¿qué confiada estás en vos misma que vas a poder subir? Y si tenían un 7 o un 8 que a veces nos decían, bueno, ¿qué te falta para llegar a un 10? Y eso fue muy importante porque eso era lo que nos iba a hacer poder subir cada vez más alto. Y después cada una empezaba a buscar qué es lo que quería dejar y largar de la mochila, y a medida que iba subiendo los escalones, empezar a largar algo más. Así que esos fueron los 4 programas que armé, y que el próximo, ya les estoy adelantando, del 2021, va a ser volver a comenzar, y es para toda la gente que hoy es sedentaria y no le gusta el ejercicio. Amo ese tipo de público, y si algo puedo contribuir a que puedan moverse, sería fantástico. A mí me encanta comparar la parte deportiva con la vida. Tiene muchas similitudes. Siempre a veces hablo de que a veces en la vida son como esas carreras, ¿no? Las carreras, por ejemplo, las de aventura, ¿no? Que tenés subidas, que tenés bajadas. Todo eso es como que el deporte te enseña, la actividad física te enseña muchísimo para no abandonar, el tema de las frustraciones, el de seguir. Entonces me pareció muy importante empezar a relacionar también el hecho de los procesos y los resultados y las acciones que hacemos. En la vida, como en el trabajo, como en el entrenamiento, se necesita planificar.
se necesita disciplina y se necesita compromiso. Son palabras que en todo esto que nosotros nos planteamos como objetivos para llegar a donde queremos, tenemos que empezar a usarlas. El tema de la planificación me parece muy importante, y yo siempre digo esto y en todos los programas también es algo que antes hacemos como un contrato, digo yo, decimos, bueno, mira, ahora vamos a ser socios en el camino. ¿Qué significa ser socios en el camino? El 50% que depende del entrenamiento, la nutrición, el coaching, el orden del descanso y todo eso, bueno, depende de nosotros. De nosotros digo porque nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario que es fundamental para que cada área tenga el 100%. Entonces, eso depende de nosotros. El otro 50% depende de vos, de tu compromiso, de serte protagonista, de preguntar, de ensayar, de equivocarte. De todo eso es lo que se va a formar el 100% del resultado. Con respecto a nosotros y a la planificación, es fundamental, no se entrena igual a los 20, a los 30, a los 40. No se entrena igual con diferentes objetivos, si quiero lograr más fuerza, si quiero tener mejor performance, si quiero descender de peso. Entonces es muy importante la planificación que nosotros podamos dar para que esa persona pueda lograr esos objetivos. Porque lo que yo he visto en muchas mujeres, es este tema de la frustración, donde vienen de dieta en dieta, de entrenamientos de moda, de fotos del antes y el después que en un mes quedás de determinada manera, y eso lo creemos. Entonces, cuando no lo logramos, sentimos que nosotras no podemos. Y eso es lo importante que nosotros empezamos a explicar, y yo explico siempre para que se entienda, porque estamos trabajando con el cuerpo del otro. ¿Y qué explicamos? Y bueno, un montón de teorías y de mitos que hay dando vuelta. Una de las cosas que me interesa muchísimo poder incluso dejarlos acá para dejarles como una chispita para seguir informándose, es el tema del músculo. El músculo y la mujer, ¿no? Uno cuando ve a alguien musculoso dice, yo no quiero quedar así, mira que no quiero desarrollar músculo. Yo siempre digo, es dificilísimo crear músculo, despreocúpense. Pero sí lo que ustedes tienen que saber, que después de los 35, 30, 35, 40, cada vez empezamos a perder más músculo. Y el músculo es fundamental para un montón de cosas. Es fundamental para la salud, para lograr independencia, para lograr una buena postura, para lograr un montón de cosas. Pero sobre todo, las mujeres que vienen más de 30 y de 40, donde empiezan a haber cambios hormonales y todo, el tema de descenso de peso es fundamental, la creación de músculo. El músculo es la gran cocina calórica, digo yo. Entonces, es importantísimo que todos estos programas y estas planificaciones tengan que ver con esto del orden. No es lo mismo poner cardio o algún ejercicio adelante y después otro ejercicio atrás. El orden de la planificación y de las sesiones es fundamental. La intensidad, ¿qué tiene que ver con la intensidad? La intensidad es cuánto más vamos a apretar el acelerador y cuánto vamos a parar. Esta intensidad, por ejemplo, en un programa de peso y en todos los programas nuevos que vienen, tiene que ser alta. La intensidad es alta. El tiempo de duración es corto. Entonces, todas estas cosas que son variables, son muy importantes tenerlas en cuenta según el objetivo que tiene la persona. Entonces, la parte muscular, y otra cosa que es muy importante, que les dejo así, el metabolismo basal, que es lo que yo gasto por no hacer nada, por estar en la vida, a medida que van pasando los años, el metabolismo basal va bajando, justamente porque vamos perdiendo músculo. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que ese músculo crezca, que tengamos más masa muscular, para poder tener el metabolismo basal más alto. Esto significa que si nosotros estábamos gastando 1.600 calorías y empezamos a perder músculo, incluso con esas dietas restrictivas que perdemos grasa, pero también perdemos músculo, o sin hacer ejercicio, eso hace que después yo esté gastando 1.200 calorías. Obvio que si como lo mismo voy a empezar a engordar. Además, después de los 30, 40 años, hay un montón de cambios hormonales que también influyen en nuestro peso. Entonces, lo importante es saber trabajar y entender que esto también, muy importante, que es otra cosa que sucede, es el tema del cardio. Venimos con esa creencia de, nada, el cardio para bajar de peso tengo que correr y empiezan como a correr mucho tiempo.
Nosotros decimos los cardios inteligentes. Los cardios inteligentes, y para poner una metáfora que ya venimos con el auto, vamos a seguir con el auto, no es lo mismo. Hay dos maneras de utilizar el sustrato predominantemente grasas. Entonces, como combustible, vamos a poner la nafta que vamos a poner, queremos poner grasa, no queremos poner otra cosa, porque es lo que queremos bajar. Una de las cosas que esto es importante de bajar es la balanza no tiene importancia. La balanza, cuando nos pesemos en la balanza, ese es un peso que no nos está diciendo nada. Cuanto más masa muscular tenemos, más peso vamos a pesar. Lo importante es una antropometría y ver los parámetros de los porcentajes que hay de los tejidos y de la parte grasa, la parte muscular. El tema de cardio, que con esto es algo que es importante poder dar esta charla, que también difundimos mucho con las mujeres, es el tema de que esto del auto es mucho más, se utiliza muchísimo más el sustrato de grasas arrancando y frenando, como cuando vamos a Capital o vamos a un lugar transitado, que arranco y freno, arranco y freno, arranco y freno, se utiliza mucho más grasas que si yo vacío el motor yendo a Mar del Plata en una velocidad constante. Entonces, es muy importante que también pasa en la velocidad constante, tengo mucho más tiempo, pero también estoy perdiendo músculo, así que después voy a tener que hacer más tiempo para gastar lo mismo, porque el músculo se me está yendo. Es muy importante esto de empezar a aprender lo que estamos haciendo y entender que esto es un entrenamiento que se puede hacer corto, intenso, seguro y sobre todo divertido. Entonces, en esta pandemia lo que hizo en mí es juntarme con un montón de mujeres, que yo digo heroínas, ¿no? Que en la vida normal estaban haciendo 800 cosas y aprendieron a priorizarse. Aprendieron a esta cosa que yo les dije en un momento. ¿Vieron cuando vamos en un avión y empieza a hablar la azafata y dice, si van con un niño y se despresuriza la cabina, primero nosotros y después el niño? Que no, a mí siempre me llamó la atención, siempre pensás en tu hijo primero y después en vos. Y este ejemplo es lo que a veces pongo. Primero nosotros, si nosotros estamos bien, si nosotros aprendemos a querernos, a cuidarnos, a respetarnos, a también a valorarnos, ¿no? El cuerpo es el único que tenemos durante toda la vida. Entonces, si estamos así, vamos a poder cuidar al otro y vamos a poder ayudar al otro. Pero primero es estar con nosotros. Siempre hago esa pregunta. Si hoy el cuerpo te hablaría a vos, ¿qué te diría? ¿Qué le faltaría? ¿Qué necesitaría? Y la última cosa para cerrar esta charla, me gustaría decirles que dejen de observar el partido, se pongan la camiseta y entren a jugar con nosotros. Les mando un beso enorme y espero que haya sido de utilidad para ustedes.